Hola gente, el día de hoy tenemos un gran uno contra uno en el mapa de Nebel. La modalidad de zonas de combate. Los jugadores son Stalhelm. em, Tiene algunas partidas jugadas, creo que tiene unas 600. Por lo tanto ya debiese ser un jugador que algo sepa del asunto. Y el gran Cherky o Romanov, que cuando está entrenado es totalmente imbatible. Don Charqui últimamente no estaba jugando mucho de puro perezoso, así que ha perdido un poco su agilidad y aparte que su computador tampoco le permite jugar a toda velocidad porque tiene un computador de mierda, ultra lento. Básicamente tiene que jugar a predicción y a cruzar los dedos. Y aún así, es lo suficientemente bueno como para ganarle a la mayoría de los jugadores, incluyéndome a mí. Pero cuando Charqui está concentrado, evidentemente. Porque usualmente no está muy competitivo, está bien tranquilo, juega de vez en cuando, así que está en esa parada el Charqui. Si Stalheim es un buen jugador, de seguro vamos a tener una partida muy entretenida. Usualmente la estrategia de Charqui es empezar un poco más lento, ir de a poco poniéndose cómodo en el mapa, sus unidades, y a partir de ahí, desde ese punto en adelante, se dedica a atacar o a desgastar al enemigo. Por parte del gran Stalheim, fue con la doctrina completa, full lanzallamas. Y por parte del gran Charky, que está cargando. ¿Por qué pone fuck? De parte del gran Charky tenemos irregular, una excelente doctrina. Su ping, estamos los dos en 238, esperemos que el host no se enoje mucho. Bueno, para empezar, sus soldados sacó un escuadrón de rifle y un escuadrón de SMG. Ninguno de los dos escuadrones va corriendo, sumamente lento, es una mala señal. Por la izquierda lleva algunas unidades para dar visión y para cubrir de que nadie se meta. Van corriendo lentamente. Por lo que veo quiere tirar un humo con este soldado. O algo quiere hacer. Mientras tanto Charky ya trae su segundo escuadrón de Luftwaffe. Un escuadrón bastante básico. Llegó con los scouts que llegan increíblemente rápido. Está haciendo su línea defensiva, dejando unidades en todo el mapa para que nadie se le infiltre. De lado a lado, de inmediato, una defensa. A diferencia de mí, que todas mis unidades las tiro al punto de inmediato y a todas les saco la mayor cantidad de provecho posible al principio de la partida para asegurar los puntos y no me importa mucho que se cuelen realmente. Está intentando ingresar por derecha, un poco arriesgado, muy arriesgado de parte de él. Su segunda baja. Charky quiere tomar la colina, se va a encontrar directamente con él de frente. Sobrevivió el segundo disparo ese MP40 y no, va a morir. Exacto, va a morir. Un poco de humo por medio. Está posicionando sus unidades. Se le da cómodo a Charky, alias Romanov. O Romanov, alias Cherky. Se viene vehículo. Una calibre 50. Un poco más, son 12 milímetros. Tiene su lanzallamas. Charky quiere micriar, quiere tirar una granada. Tiró la granada. No lo mató. Viene el camioncito lechero a dar apoyo. Mientras tanto, Stalheim quiere hacer una incursión por la izquierda, más que nada construir su línea defensiva. Este vehículo es sumamente bueno, es barato, es eficiente y bueno para eliminar, para mantener la infantería a raya. Sin embargo, es sumamente débil. Infantería acumulada. Charky sacó prematuramente, muy prematuramente diría yo, em, un escuadrón,
un equipo antitanque, un escuadrón antitanque, un destacamento antitanque. Vemos que Stalheim está patrullando por medio para hacer la mayor cantidad de daño posible a una distancia relativamente segura. Está patrullando con su camioncito a ver si es que se lleva algún kill. Van 3 minutos de partida, todo normal, todo en orden. Solo pequeña escaramuza en el mapa. Sharky está cubriendo sus tropas para que no reciban fuego directo del camión lechero. ¡Ay, pero qué disparo le pegó! Excelente jugada de Don Sharky, en el último segundo destruyó el camioncito lechero. Viene con otro vehículo ligero a dar apoyo. Mientras tanto, Stalheim está en medio eliminando lo que pueda de infantería. Está esperando con su lanzallamas pacientemente. Aparentemente no hay mucha micro acá. Hay un avance de Sharky por la derecha del mapa. Quiere retomar la colina. No está haciendo micro, solamente los envió. Me da la sensación de que Stalheim quiere recuperar el camión lechero. ¿Dónde está Sharky jugando? ¿En qué parte del mapa? Está dejando que el vehículo ataque de forma automática. Tenemos un T-60 de parte de Stalheim. La colina está relativamente controlada por Sharky. En un segundo escuadrón fresco de infantería, reforzar medio. Más que nada para capturar el punto también. Camión lechero está ahí, intacto, sin mayores problemas. Observando el mapa. Se ve de momento que solamente van a haber escaramuzas de infantería. Se está posicionando Stalheim. Está buscando dónde dejar su ametralladora. Moviendo un escuadrón hacia la derecha del mapa de Sharky. Un escuadrón, un destacamento AT de rifle. ¿Por qué de rifle? No sé. Sharky sacó este gran Panzer 2F, que es un tremendo tanque. Puede aguantar Panzerschreck de frente en ciertas ocasiones. Tiene muy buena puntería. ¿Qué le subió? Le subió un Falmir Jagger. ¿Qué es esto? Falmir Jagger, pero se equivocó. Le debió haber subido el operador de ametralladora, pero le subió otro que no era. Se supone que hace este tipo de cosas para que el vehículo tenga mejor puntería, pero no estoy muy seguro de que eso sea verdad, porque los tripulantes de tanques son los que optimizan la precisión de los tanques en sí, y este vehículo es un tanque, por lo tanto si le sube una infantería no va a tener la misma precisión. Pero bueno, no pasa nada, también es detalle de micro. Stalheim quiere recuperar la colina, quiere recuperar el molino. Hay pequeñas escaramuzas, por lo que puedo ver en el kill feed. La mayoría está bajo las manos de... Uy, perdió el SDK. Lo perdió bajo las manos de Stalheim. Se lo robó. No son muy buenas noticias para Sharky. Ya se está empezando a ver un pequeño desbalance en el mapa a favor de Stalheim. En este lado del mapa. Sin embargo, Sharky se la está jugando por mantener medio. En vez de tener un control total del mapa. La infantería que está en el molino básicamente ya está totalmente acorralada contra unidades de élite.
o con alta veteranía. Y va a ser finalmente destruida por el T-60 por la parte de atrás. Volvió a retomar el control Stalheim del molino. En medio el control le pertenece a Charky, con una buena cantidad de infantería de élite. Y Stalheim está tratando de hacer una pequeña incursión. No, en realidad no es una incursión, quiere lentamente controlar territorio y mantener territorio para él. Viene otro escuadrón de infantería, esta vez son SMG, escuadrones normales. Por parte de Charky vienen Jaggers a su parte izquierda del mapa para recuperar zona y va a enviar uno, un pequeño grupo de Falmich Aufklärer, que son Falmich Jagger, pero exploradores más que nada a tapar esta zona de aquí que la perdió, que es importante, va a perder el control y la visión del molino. Y desde el molino pueden atacar esta zona y eventualmente controlarla. En este preciso momento veo a Chark un poco más en desventaja. La puntuación está a favor de Charky. De momento. Stalheim se decidió a enviar un comisario medio de mucho peso para poder capturar la zona. Ya que la ventaja de los comisarios, no sé si lo sabían, es que vale por 10 manpower. Vale por 10 soldados regulares. Así que de momento Charky tiene una desventaja de 5.5. Necesita meter algunas unidades de élite en el punto para seguir capturando. En el lado izquierdo, si revisamos los kills, Charky está retomando. Acaba de recibir un Panzerschreck, su Panzer, pero como es una máquina, este vehículo tiene muy buena armadura, aguantó el primero, pero el segundo ya fue demasiado, muy fuerte. Se comió la granada. Ambos se comieron la granada. Charky mató al ser humano del Panzerschreck jugando Call of Duty. Y su Panzer 1 todavía sigue vigente. Así que es totalmente reparable. De hecho lo va a reparar con un Falmich Jagger con 23 de vida. Le llega nada, le llega agua y se muere ese Falmich Jagger. Tiene un poco de control la zona para que no lo flanqueen tan violentamente. Puso Falmich Jagger también en su punto de la derecha. Idealmente camuflado, escondido, para que no le llegue fuego de ST-60, que es el destructor oficial de infantería. Lo hace desaparecer. Stalheim otra vez va a presionar a la derecha, quiere recuperar un poco ese punto, va a hacer defensas, no quiere tener problemas. Planea recuperar medio y en este preciso momento está haciendo un daño a la derecha. Charky se enteró de mala manera que el T-60 está ahí. Cayó. Están cayendo sus soldados. Y compró una Detska Stalheim para mantener las posiciones. A mí me parece una buena inversión. Una Detska bien cubierta, protegiendo ciertas posiciones. Puede ser un dolor de cabeza para avanzar. Charky capturando medio nuevamente. Stalheim quiere volver a intentar destruir el Panzer
Panzer 1, Panzer 2, ¿qué es esto? Un Panzer 1. Falló miserablemente el tiro. Sharky quiere desesperadamente matar a 760. No sé qué está haciendo. Ahí está. ¿A qué distancia lo tiene? No aparece en la distancia. Falló el disparo, lamentablemente. Stalheim se dio cuenta de eso. No lo está controlando en primera persona, simplemente lo envió, le dio una orden. Grave error. Idealmente cuando está en situaciones de emergencia, debes capturar el vehículo, o sea, debes tomar el vehículo en primera persona y tú manejarlo y correr. Si le das la orden se va a demorar mucho en moverse el vehículo. Listo. Acaba de perder ese vehículo de forma permanente. El Panzer 1 se sigue reparando. Se ha reparado bastante lento porque lo intentó reparar con un Fallmich-Jäger. Se supone que los tanquistas reparan mucho más, de hecho reparan mucho más rápido que los soldados de infantería, a excepción de los ingenieros que también reparan rápido. Stalheim acaba de poner un lanzallamas asqueroso. Uy, muy buena granada de parte de Sharky, porque ese lanzallamas con humo hubiese dado muchos problemas. No me gusta mucho cómo quedó esta calibre, esa ametralladora estática ahí queda muy expuesta. Ahora Sharky puede sacar un cañón de 15 centímetros. Puede sacar el Panzer 4, los Brandenburg. Yo, si fuera Sharky, sacaría el cañón de 15 centímetros. Uy, oruga rota. Murió la infantería AT. Ha tenido un poco de suerte Sharky. Murió la otra infantería AT. Todavía quedan dos más. Trae un señalador de artillería Stalheim para limpiar el medio. Muy buen vehículo. Muy buen vehículo. Muy buena opción. Sharky todavía no saca su 15 centímetros. Está esperando a que el adversario responda con algo. Tiene el comisario en posición de ataque, lo debiese esconder. Vienen unos sappers. Esas son unidades de élite. Déjame verlos. Sí, sappers de asalto son extremadamente buenos, sobre todo a corta distancia y en este mapa. Los lanzallamas rusos tienen 50 de alcance y los alemanes 40, si no me equivoco. Oh. Por lo tanto, está en clara ventaja en lo que refiere a guerra de lanzallamas. Recuperó su Panzer 1, Cherky, y no va a dudar en usarlo. Lo va a poner en la zona para protegerla y tener fuego de cobertura y eliminar la infantería enemiga claramente. Me pregunto qué habrá puesto dentro de ese Panzer 1 Cherky. Puso un asistente de ametralladora Jäger. Uy, 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 esta va a ser horrible para Cherky. Tiene una granada, no los va a matar de una. Porque los sappers pueden aguantar dos granadas.
Sin embargo sigue con la ventaja, tiene más unidades de élite en el punto. Me pregunto, ¿dónde está el comisario de Stalheim? ¿Habrá muerto? ¿O se retiró y viene llegando de nuevo? Va a tirar una granada, Charky. Uy, qué suerte. Bam, se murió su soldado AT. Muy bien, jugado de parte de Charky, protegiendo su Panzer. Su Panzer 1. Charky mueve su infantería. Está controlando el Panzer 1, muy bien. Luego tiene de perfil en forma de trencito para avanzar dentro de la zona y atacar. Sin embargo, súper arriesgado porque pierde todas las propiedades de este tanque. A lo que me refiero es que la gracia de este tanque es que tiene un frontal brutal. No me salen las especificaciones, pero tiene un frontal de 80 milímetros, que es brutal. Pero los costados son sumamente débiles. No sé qué está esperando realmente Charky, debe sacar ese 15 centímetros. Pero no lo está haciendo, veamos qué tal va el score. El score está positivo hacia Charky, casi el doble de score. Stalheim saca su comisario. Uy, 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 lo mató. Perdió el comisario. Voy a ver por parte de Stalheim si es que ese comisario se puede revivir. No me sale, no me sale nada. Este fue una pérdida gigante para Stalheim, sobre todo una pérdida, digamos, táctica o estratégica, ya que, como le había mencionado anteriormente, el comisario da una ventaja brutal en lo que significa captura de puntos. Cherky de momento no tiene ningún comisario, si no me equivoco, pero tiene unidades de élite que valen mucho más en términos de captura que las unidades comunes y corrientes. Él tiene muchas más unidades de élite. Stalheim está ingresando a la zona. Uy, no, no, mal jugado de parte de él. Se juntó mucho. Vienen más refuerzos. Vienen guardias. Y ahora en este preciso momento, el jugador que se encuentra en problemas es Stalheim. No tiene muy bien cómo responder en este preciso momento. Finalmente dejó fuera de juego a ese Panzer 1. Trae otro T-60. El Panzer 1 está aguantando esos Panzerschreck como un rey. Trae un grupo de guardia de rifle por la parte derecha para reforzar la zona. Sin embargo, está un poco complicado en medio, no tiene con qué responder, y eso que Charky todavía no saca o no quiere sacar el cañón de 15 centímetros, que sería brutal. Por la parábola puede disparar en todas las zonas que quiera de la parte de atrás y podría limpiar lentamente su infantería. Buena granada de parte de Charky. Está moviendo su Marder para la parte izquierda del mapa. No sé qué intenciones tiene. Ah, evidentemente. Yo sé qué intenciones tiene. Quiere matar al T-60. Stalheim lo tiene que estar moviendo, solamente que no se ve. Claramente va por aquí el T-60, por esta zona. Se está moviendo. No se ve porque por bugs, supongo, o porque no está bien sincronizado el tema online. Que me encantaría pedirle a Barbwire Studios que por favor mejoraran todo lo que es el sistema multiplayer. Idealmente poniendo matchmaking, sistema de ranked y servidores.
por zona para que la gente pueda jugar sin tanto desventaja dependiendo de quién hostea. Usualmente el host siempre es el que tiene la ventaja por temas de ping. Realmente Stalheim en este momento está en problemas. Porque ha perdido mucha infantería. Está con muy pocos recursos, a diferencia de Charky. Charky tiene invertido en un Marder y en mucha infantería de élite. No sé en qué momento fue a perder tanto Stalheim para desbalancear esto a favor de Charky. Voy a revisar los cadáveres. Hay algo aquí muerto. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de rifle es ese? ¿Será un rifle de francotirador? Parece que era un rifle de francotirador, no se le ve la mirilla. Charky está limpiando. Está haciendo su micro de Charky. Se va a comer una granada. Bam. Se salvó. Clásico de Charky. Tiene mucha suerte. Mucha suerte o muy buen timing. Es un maldito clásico de Charky. Salieron los últimos puntos especiales. Tiene 175 Charky. No sé por qué de momento no ha querido sacar. No ha querido gastarlo. No sé qué está esperando. Quiere jugar el late game. Está troleando, se siente confiado, está esperando a que el contrincante saque algo para él responder ante eso. No lo sé. Sacó otro Panzer 1 esta estúpida persona. No sé qué tiene en mente. Probablemente no sé quién tiene en mente mi querido amigo Charky. No sé qué está haciendo. No está tomando las mejores de las decisiones. Para nada. Esto le puede costar muy caro tener tanta confianza. Hay un intento de Stalheim de ingresar con Sappers. Tiene bastante carne en la parrilla. Está aquí defendiendo con exploradores Falmy Jaggers. Envió un escuadrón de Jaggers a medio, sumamente bueno, con 300 de vida, MP40 todo. Una MG también. Finalmente Stalheim se dignó a sacar un IS. Un IS-2. No sé si es de puntos especiales todavía. Es un IS-2 de 44 de puntos especiales, claro. Le quedan 15 puntos especiales a Stalheim. Si Charky se llega a enterar de este IS-2, yo creo que va a sacar un Nebelwerfer para cazárselo. Charky no se ha dado cuenta que le están disparando a su Marder. Charky mató al T-60 de Stalheim. Recibió un disparo del IS-2. Puede que saque el Nebelwerfer. Ahora. Es lo que espero que Charky haga. Que responda con ese vehículo rápidamente. Acaba de perder un tripulante. Este Panzer 1 va a morir miserablemente ante ese IS-2.
Por eso me parecía raro a esta altura del juego que saque una de esas cosas. 5 kills. Sharky responde con algo. ¿Cómo vas a ahorrar tantos puntos? Hasta esta altura del juego le estás alargando mucho. Tiene una línea de visión y defensiva bastante decente. Con unidades de élite. Me encantan las unidades de élite. Por el aguante que tienen. En la eficiencia. Panzer 1 está al horno. Fritísimo. Ya no sirve de nada. Todavía estoy esperando a que Sharky saque algo. El Tiger 1 no le conviene para nada, porque el IS-2 se lo come con papa frita y todo, lo penetra de lado a lado con ese 122. Siendo que el Tiger 1 no está tan garantizado que lo penetre, a menos que le pegue la torreta o la parte baja del chasis. Pero yo no me arriesgaría a perder tantos puntos. ¿Cuántos puntos puede perder Sharky fácilmente? Sharky puede perder fácilmente 85 puntos. Todavía tiene 160, le alcanzaría para un Nebel de 30 centímetros, serían 105, le quedarían 55. Le alcanzaría para un Panzer 1 más, un Panzer J y un Nebel. Soy más partidario del 15 centímetros. Mucho más partidario del 15 centímetros. Sharky perdiendo la zona. ¿Cómo vamos con el score? Está a favor de Sharky. Sharky tiene 829 puntos, no sé qué tiene en mente. Se está confiando mucho en sus habilidades y en su experiencia. Un T-60. Stalheim se ha gastado absolutamente todos sus puntos. Sus puntos PD. Puntos especiales de cada doctrina. Lentamente moviendo su calibre 50. Viene con un grupo a atacar el molino. Uy. Uy, esas MG. Qué buen daño hacen. Uy, 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 esa MG. Lo desintegró. Trae un segundo escuadrón. ¿Qué es eso que tiene por aquí? Tiene un Lei G de 7.5 para bombardear medio. Y mi querido amigo Sharky todavía no se gasta sus puntos especiales. ¿Cuál será su plan? ¿Qué tendrá en mente? ¿Serán aviones? Es probable que tire un avión. Quedan 15 segundos. Sharky volviendo a capturar la zona. Reparando su Panzer 1. Jugando con su Marder. Trayendo su Lei G. Perdió la ametralladora. El punto está siendo capturado por Sharky. Francotirador por parte de Stalheim. Nada de parte de Sharky. Sharky con 400 puntos de PM. Stalheim con 600. Puede seguir ingresando, metiendo infantería. Uff, qué buen tiro. Qué buen tiro de parte de Sharky. ¿Cómo se va a defender de esto Stalheim? No sé por qué Stalheim no está usando su señalador de artillería. Todavía le quedan 4 bengalas. Están viendo dos grupos más de infantería. Por el lado derecho de Sharky, más tripulantes de tanque. Para rellenar el 760 y tenerlo en acción nuevamente. Yo si hubiese sido Sharky hubiese tirado un avión. Para olvidarme de inmediato de 760. Aquí tiene otro T-60. Sharky sigue descontando unidades de élite.
Pequeño push. El T-60 sin motor, totalmente inmóvil. Sharky quiere deshacerse de ese T-60 con lanzagranada con head. Veamos qué tal le va. Cerca. Pero faltó un poco. Ahí viene de nuevo, segundo intento. Dio, mucho daño no hizo y va a morir. Murió. No pasa nada, lo intentó. Este camión lechero está en tierra de nadie, literal. Quien intente repararlo de ambas partes va a morir, inevitablemente, bajo ese fuego. Viene un SU-122. Buen calibre para despejar la zona. Lo mismo debiese estar haciendo con este IS-2, disparando constantemente con ese 122. Solamente que lo puso en un terreno que no tiene, digamos, un disparo, una vista abierta. Una vista clara para descontar soldados enemigos. Está cargando alta penetrante. Intentando farchutear, tal vez. Por la desesperación. Viene un grupo de parte de Sharky. Más soldados de élite. Excelente. Esto es lo que hay que hacer constantemente. Valen mucho mejor soldados de élite que soldados de relleno. Porque traen más granadas, mejor precisión, más vida, más durabilidad. Y pueden capturar mejor los puntos. T-60. Con munición alto explosivo. OF. Sharky reparó un vehículo. Perdón. Stalheim reparó un vehículo. Va a perder todo Sharky en este lado. Una mala decisión. Avanzar estas tropas de élite sin apoyo. Ahora está moviendo su Marder. Efectivamente para eliminar ese T-60 que está molestando. Sharky sigue capturando la zona. Stalheim perdiendo el control. 729 puntos Sharky, 100 puntos Stalheim. Ya claramente esto está a mucho favor de Sharky. Sharky ni siquiera ha usado sus puntos especiales, absolutamente nada. Viene con Fallmich-Jäger, lo mejor de lo mejor de las tropas alemanas. No hay nada mejor que eso. En equipamiento, en vida, en munición, en todo. Se deshizo del T-60. Viene con un escuadrón AT, un destacamento AT. Con el otro T-60 quiere limpiar el lado derecho del mapa para poder avanzar o tener un poco más de control. Le dice poner por esta zona el T-60 y dejar que ataque solo. Por aquí también está bien. Este LG, que no está haciendo nada de momento. Viene una incursión con el Marder de parte de Sharky. ¿Qué quiere hacer? Uy, excelente tiro de parte de Sharky. Muy bien. Excelente. Y ya con este kill termina de definitivamente lapidar el juego. Pobre Stalheim, acaba de perder el T-60 por el lado izquierdo del mapa. Seguramente lo mandó hacia adelante y se le olvidó que estaba haciendo eso. Por la distracción del ISU-122. El SU-122 en el momento de ser destruido quedó para adentro, para la cagada, así que se le olvidó el T-60. Queda el IS-2 vivo, puede ser penetrado por el Marder, sí. Así que es mejor sacarlo, ya que está en una desventaja brutal. Sigue presionando con tropas de élite. Va a morir ese Fallmich-Jäger. Y se salvó. Se salvó milagrosamente. El IS-2 está de costado. Excelente para que Sharky tome este vehículo y presione el IS-2. Ahora es cuando Sharky no lo está haciendo. Sharky tiene intenciones de ingresar a medio. Quiere mantener la zona. Stalheim está haciendo los últimos esfuerzos para poder capturar medio. Quiere eliminar ese Panzer 1.
Esto debió haber hecho hace rato Stalin. Con ese 122 darle y darle y darle y darle y darle en medio y desgastarlo. Debe estar un poco en duda también, lo entiendo. Porque Charky no ha mostrado ninguna unidad de puntos especiales. Bam. Va a matar el Panzer 1 con un explosivo. Dan. Pam pam. Pam pam pam. No. Estaba apuntándose a la derecha. Solamente que no se veía. Charky está moviendo el Lei G, lo está acomodando para que no le llegue un pencazo del 122, aunque de todas maneras lo tiene a vista. Quiere matar el francotirador, no sé cómo se lo ve. Y 3, 1 y 0. Muy buena partida jugada de Charky. Definitivamente tuvo la ventaja durante toda la partida. Hizo mucho daño. Y bueno, nada. Simplemente jugó el desgaste. Esta maldita rata. Siempre supo que pudo ganar. Nada. Dejó los puntos especiales ahí en la banca esperando hacer algo. Muy buena partida. Nos vemos en el siguiente match. Cuídense gente, que tengan un buen día.